Buenas tardes, me encuentro con el doctor Jaime Coello Minchala, juez multicompetente del Cantón Pedernales de la provincia de Manabí, el cual nos va a ayudar un poco con el tema de el marco jurídico de lo que es la pena de muerte. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes para ti. Un saludo para todo el grupo académico, pues, que de una u otra forma va a compartir las ideas que trabajemos, que intercambiamos a partir de este conversatorio. Un abrazo fraterno de quien es un representante de la Administración de Justicia en la Universidad Ecuatoriana. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con usted entrevistándolo. Comencemos un poco con qué es la pena de muerte o en qué caso se aplicaba antes, porque como bien sabemos, actualmente en el país y en Sudamérica no existe pena de muerte. Así es. Bueno, hablar de la pena de muerte en un Estado social de derecho como es el Estado ecuatoriano en la actualidad definitivamente resulta un otro. Si bien es cierto, el tema de la pena de muerte ha saltado nuevamente la palestra pública en virtud de las posiciones de diversos colectivos sociales que en temas muy específicos, por ejemplo, en temas de violación, en temas de asesinato, se han permitido de una u otra forma esgrimir la necesidad de que volvamos a revisar la posibilidad de una pena de muerte. Sin embargo, lo cual debemos concebir de que en un Estado, como te decía al principio de la entrevista, social de derechos y en efecto pues está sujetado a todo un cuerpo civil en materia de derechos humanos en el ámbito internacional, que es un país suscriptor de los principales convenios interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de derechos humanos propiamente dicho. No es posible someter a debate siquiera un proceso, un tema tan delicado que podría en este caso constreñir el derecho a la vida, que el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos pues, ha reconocido como un derecho interior de todas las personas. En ese sentido, como preámbulo, pues te decía, en efecto, ese es el escenario actual en nuestra sociedad ecuatoriana, pues al final nos regimos. Más sin embargo, sí, en efecto, conforme lo que indicabas, a nivel de nuestra historia como país, la pena de muerte sí fue realizada o sí fue concebida como una forma extrema de castigo, como una forma inclusive se concebió como una expresión, en este caso el ejercicio del poder estatal, en este caso que lo ejercía el soberano, que en este caso era aplicada pues desde quien ejercía la gobernanza, inclusive desde la época colonial. Nuestro país inicialmente a nivel de historia, empezamos como todos los países a nivel de Sudamérica, con una cultura de protección de derechos regulatoria de las relaciones sociales muy incipiente, muy poco conectada con el desarrollo de las principales posiciones en defensa de derechos humanos que teníamos los países del primer mundo. Sin embargo, la pena de muerte estaba constituida durante la época republicana como un recurso, como te lo digo, para mostrar la presencia en el Estado ecuatoriano. Es más, hablamos que en el primer Código Penal ecuatoriano, que fue del año 1837, existían 19 casos para la aplicación de la pena de muerte. En ese sentido, a nivel histórico, en esa misma línea histórica de tiempo, del 1850, es cuando el congresista liberalista Pedro Caro presenta una propuesta de abolición de la pena de muerte, la pena capital, como se delitos políticos, lo cual evidentemente por razones pues, de interés político fue aprobado. En este sentido, a nivel de historia de Ecuador, pues esta misma posición de abolición de la pena capital fue asumida por las convenciones de 1852 y 1861, que en este caso fueron propuestas por el presidente Gabriel García Moreno. En ese sentido, es el mismo presidente García Moreno que la restablece el tema de la pena capital en la Constitución del año 1869 en adelante. Para posteriormente ya en la historia, hablamos de 1878, 1896, cuando ya viene la Revolución Liberal, que se produjo la abolición total de la pena de muerte para los delitos políticos, tanto también como para delitos comunes. Es decir, ya no existía esta distinción que teníamos entre no habrá pena de muerte para todos aquellos delitos de carácter político en los que ven excluidos actores políticos, sino que también ya para los delitos comunes, de tal forma que solamente quedó conservada para los delitos, en este caso los delitos militares que se conocían en aquella época. Finalmente es en el año 1906 cuando ya por fin se consagra el principio de inviolabilidad de la vida
que se estableció en esta carta con carácter político, la constitución política que se llama en ese entonces, en este año de 1906. Por lo tanto, como puedes observar, la discusión sobre la pena de muerte ha sido planteada desde la época colonial, bien de la época republicana, que es finalmente en la República Liberal, ya avanzado 100 años después, inclusive, porque la época colonial en 1807 a 1906, que se dio la abolición total de la pena de muerte, pues como verás, es una lucha histórica que de carácter progresivo ha ido permitiendo la abolición de la pena de muerte, y es que realmente este tema ha ocupado un debate público, político, siempre a nivel de todos los sectores, desde aquellos que tienen una postura liberalista, a los que tienen una postura conservadora, pero finalmente tenemos pues en la actualidad una sociedad que se dice respetuosa, en este caso, de un derecho tan importante como el derecho a la inviolabilidad. Eso es más o menos lo que podemos citar en rasgos históricos y que nos ha traído al punto en el que estamos actualmente como sociedad ecuatoriana. Ok, doctor. Y en el presente, imaginando de que se haga un referéndum o una consulta popular en el que se ponga a exposición la pena de muerte como sí y no, y el sí gane, ¿qué necesitaría el Ecuador para hacerlo? ¿Un decreto, los legisladores, o simplemente con el hecho de ganar el sí se propondría y se establecería? No, realmente existe todo un camino de rango normativo a nivel de derecho público que debe observarse para poder conseguir esta incorporación nuevamente en nuestra Carta Constitucional. Además que eso, pues, evidentemente, significaría un resquebrajamiento de todo el bloque constitucional y materia de derechos humanos que existe a nivel internacional. Primero, que como país suscriptor de los principales instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que, como te decía al inicio de la entrevista, el artículo 4 establece la inviolabilidad de la vida, tendríamos pues que evidentemente salirnos de estos acuerdos suscritos a nivel internacional. A nivel nacional tendríamos que continuar todo un proceso de reforma a la Constitución en el que se pueda contemplar aquello. No es simplemente a partir del referéndum o una consulta popular. Eso implicaría pues evidentemente un cambio estructural de la Constitución, además que, insisto, a nivel de resultado social, político, significaría pues evidentemente un retroceso. Recordemos que como postulados generales los derechos son de carácter progresivo, más no regresivo. En ese sentido, permitirlo significaría un retroceso en materia de derechos humanos que, considero a la personal al menos, como Estado constitucional no lo podemos permitir. Sin embargo, en el ejemplo que me planteas, pues no es tan sencillo decir voy a plantear la pena de muerte en una consulta popular, inmediatamente se va a abrir el camino para poder hacerlo efectivo. No, al contrario, implica todo un proceso de andamiaje que implique acomodar o ajustar el ordenamiento jurídico que tenemos, que es de carácter constitucional y garantista en términos de derechos humanos, para proceder a incorporar la pena de muerte. ¿Cómo divorcias estos dos aspectos que son totalmente contradictorios? Si realmente no quiero estar en los zapatos de la persona que le toque hacerlo, porque, insisto, definitivamente eso significaría un retroceso en los derechos humanos. Y podría inclusive generar una deuda pública social como Estado ecuatoriano a nivel de los órganos controlados, de los rectores en temas de derechos humanos a nivel internacional. Podríamos ser sujetos de control. Ok, doctor. Y, o sea, no despegándonos mucho, pero igualmente es una pregunta un poco diferente. ¿No le parece que para ciertos convictos, por decirlo así, sería mejor una pena de muerte que una cadena perpetua que los obligue a pasar casi toda su vida en confinamiento? Bueno, realmente entendiendo que la pregunta me la haces a mí como una persona que es un principal defensor de la vida por indistintamente y todas sus formas, pues no, definitivamente no. Existe una responsabilidad estatal que como Estado ecuatoriano, hablemos del Ecuador, se tiene a fin de garantizar un proceso de reinserción social, un proceso de reingeniería respecto a las personas privadas de libertad. Sí, si bien es cierto, conforme inclusive se generó como unos criterios en algún momento de que los privados de libertad le generan un costo versus a la operatividad que podría tener para el Estado ecuatoriano, constituyen una carga de carácter económico, pues son criterios que evidentemente son divorciados de la realidad
y de la posición que tiene un Estado de derecho de garantizar un proceso de reinserción social. Es decir, concretamente la pregunta, comenzando la pregunta, que si considero que la pena de muerte resultaría como una respuesta inmediata a los problemas sociales que se ven actualmente en todas las sociedades, no solamente en esta época, a nivel de Latinoamérica. Inclusive, no nos podemos divorciar del hecho de que a nivel de Latinoamérica hemos visto cómo va en aumento el auge de las muertes violentas. Sí, evidentemente hay un problema de estructura social que debe, en este caso, responder a una política de seguridad ciudadana integral que permita mejorar. No podemos decir que producto de este resultado criminoso que tenemos a nivel de estadísticas, la respuesta podría ser endurecer la pena de muerte. No, al contrario, tenemos que revisar qué estamos haciendo como Estado ecuatoriano para garantizar que una política de seguridad ciudadana que primero pues evite estos resultados lesivos de carácter que van contra la integridad de la vida, y segundo, pues que justamente quienes ya en estos procesos que ya se han materializado, pues realmente podríamos garantizar como Estado un proceso de reinserción social, un proceso, hay que repensar la política pública, hay que pensar esta política de atención, hay que dejar de ver en este caso a los privados de libertad como números, sino más bien como sujetos de derechos, que si bien es cierto, han comprometido su accionar en la seguridad ciudadana a través de sus actuaciones. No es menos cierto que desde el punto de vista criminológico, la delincuencia responde a las necesidades de nuestra estructura social de necesidades. Entonces, no voy a justificar en este caso el cometimiento de delitos, sin embargo, insisto, más allá de responsabilizarlos de forma directa, tendríamos que preguntarnos cómo está la política pública social para que ha permitido que las necesidades sociales se agudicen de tal forma que suceden estos resultados. Ahora, entonces, en función de eso, no podría decir que considero que la pena de muerte debería ser como en la época colonial en la que se estaba sesgada, ¿no? Para estos delitos sí, para estos delitos no. Definitivamente un Estado social de derechos en el que la vida sea el principio y fin, y debe respetarse como tal, no podemos contemplar ni siquiera la posibilidad. Ok, muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Ya me quedó muy claro el tema y cualquier otra duda le consulto. No se preocupe, la vida de las horas, mi número de teléfono. Muchas gracias.